Existen muchos procesos que ocurren a nuestro alrededor y que por cuestiones de simplicidad los pasamos de largo y no detallamos el porqué de ellos. Por ejemplo, podemos ver esta olla con agua hirviendo. Cuando mi mamá o yo ponemos al fuego agua para preparar café, té, una sopa o cualquier otro alimento, llega un momento en que ésta empieza a hervir a una determinada temperatura. ¿Será que si le subo la intensidad de la llama a una olla con agua hirviendo, le aumento de esta manera la temperatura al agua? Lo mejor será preguntarle a varias personas para ver qué respuestas me dan. Pues yo pienso que sí, porque le estoy suministrando calor al agua y así el agua debe subir la temperatura, ¿no? Yo creo que no. La temperatura no sube porque el agua ya está en su punto de ebullición. Y por más calor que le suministremos, pues la temperatura va a permanecer constante. Ahora vayamos al laboratorio a hablar con un experto. Clara, la temperatura del agua no aumenta por más que se le suministre más calor. Cuando la temperatura de un sistema es constante, estamos hablando de un proceso de la termodinámica llamado proceso isotérmico. Un proceso isotérmico es un proceso en donde el cambio de temperatura en el sistema es reversible, siendo dicho cambio de temperatura constante en todo el sistema. La compresión o expansión de un gas ideal en contacto permanente con un termostato es un ejemplo de proceso isotermo y puede llevarse a cabo colocando el gas en contacto térmico con otro sistema de capacidad calorífica muy grande y a la misma temperatura que el gas. Este otro sistema se conoce como foco caliente. De esta manera, el calor se transfiere muy lentamente, permitiendo que el gas se expanda realizando trabajo. Como la energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura y esta permanece constante en la expansión isoterma, el calor tomado del foco es igual al trabajo realizado por el gas. Q igual W. Una curva isoterma es una línea que sobre un diagrama representa los valores sucesivos de las diversas variables de un sistema en un proceso isotermo. Las isotermas de un gas ideal en un diagrama presión menos volumen, P menos B, llamado diagrama de Clapeyron, son hipérbolas equiláteras cuya ecuación es presión por volumen igual constante, P por B igual constante. Ahora miremos los procesos que ocurren en una olla a presión. Cuando mi mamá cocina con la olla a presión, los alimentos están listos en un 2×3. ¿Qué procesos estarán involucrados allí? De nuevo me encuentro con algo que no comprendo. Por ejemplo, para cocinar unos deliciosos frijoles se necesita una olla a presión. A esta se le agregan los frijoles, el adobo y el agua. Se tapa la olla y se le da una espera hasta que comienza a botar vapor. Entonces, ¿cómo será el comportamiento del volumen del vapor en la olla en el momento que se tapa hasta cuando se pone al fuego y da su primer pitazo? Es decir, su primera escapada de vapor. De nuevo voy a hacerle esta pregunta a varias personas para aclarar la situación. Yo creo que el volumen disminuye porque el agua se evapora. No, espera. No, mentira, sí, yo creo que esa es mi opinión. Esa pregunta es sencilla. El volumen en ese momento es constante, porque al taparse la olla no permite que salga el vapor del agua. Bueno, esto es antes de que pite la olla, porque después de que pite eso ya es otro cuento. Y ahora escuchemos al experto. El volumen permanece constante durante ese momento, porque no hay escape del agua a sus alrededores. Cuando el volumen de un sistema es constante, estamos hablando de un proceso de la termodinámica llamado proceso isocórico. En un proceso isocórico o isométrico, el volumen es constante. El gas absorbe una cantidad de calor, aumentando por ende su temperatura hasta un valor final, o en caso contrario, el gas se enfría desde una temperatura inicial hasta una temperatura final, manteniendo su volumen constante y disipando una cantidad de calor. Dado que en el proceso que se efectúa a volumen constante no hay ningún desplazamiento, el trabajo hecho por el sistema es cero. Entonces, se cumple W igual a 0 y delta E
cambio de energía interna igual a Q. Por último, ¿qué pasará después que la olla pite? ¿Cómo será el comportamiento de la presión cuando entre en funcionamiento la válvula de escape en la olla a presión? Creo que ya sabes lo que voy a hacer. Le preguntaré a algunas personas acerca de esto. La función de la válvula es mantener la presión constante dentro de la olla. Entonces, al liberar la presión, la válvula logra mantener la presión constante. ¿Sí me hago entender? Yo pienso que la presión es constante gracias a la válvula. Yo creo que ella tiene la razón. Miremos qué explicación nos brinda el experto. La presión permanece constante durante la utilización de la válvula en la olla a presión. Y cuando la presión de un sistema es constante, estamos hablando de un proceso de la termodinámica llamado proceso isobárico. Otro ejemplo es la ebullición del agua en un recipiente abierto. Como el contenedor está abierto, el proceso se efectúa a presión atmosférica constante. En un diagrama P menos B, presión menos volumen, un proceso isobárico aparece como una línea horizontal si la presión no cambia. Este proceso ocurre a presión constante. La primera ley de la termodinámica para este caso queda expresada como sigue. Delta E igual a Q menos P delta B, donde Q es calor transferido, delta E, cambio de energía interna, P es presión, delta B, cambio de volumen. Bueno, ahora entiendo las diferencias entre los procesos termodinámicos. Todo lo que nos rodea tiene una explicación. Veamos estas imágenes. ¿Qué te sugieren estas imágenes? Todas muestran una mezcla de gases como el aire y el gas natural. La mayoría de gases que conocemos se encuentran mezclados. ¿Será que es difícil o fácil mezclar dos gases bajo las condiciones mínimas? ¿Cómo será la presión de estos dos gases mezclados? Preguntémosle nuevamente a otras personas. No sé qué decir al respecto. No entiendo la pregunta. Pues bajo las condiciones mínimas significa que en un laboratorio yo creo que sí se pueden mezclar los gases, porque las moléculas de los gases son distantes y no hay una atracción importante entre ellas como en los líquidos, por ejemplo. Ahora, la presión, pues yo sí creo que la presión aumenta porque hay dos gases dentro, ¿no? Ahora escuchemos la explicación del experto acerca de la mezcla de gases. Los gases tienen las partículas muy desunidas y separadas entre sí, por lo que no tienen inconveniente en moverse entre las partículas de otro gas. Dos o más gases siempre se mezclan bien. Es por esto que en la naturaleza se encuentran muchas mezclas de gases. Por lo tanto, cada gas ideal, componente de la mezcla, no interacciona o reacciona químicamente uno con otro. La determinación de las propiedades de la mezcla gaseosa se estiman a partir de las propiedades físicas y químicas de los componentes individuales puros. En una mezcla de gases, la presión total ejercida por los mismos es la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviese solo en las mismas condiciones. Después de estas conversaciones, ya nunca más veré con los mismos ojos a una olla que esté siendo usada para preparar alimentos. ¡Qué fascinante es todo esto! Voy a seguir buscando en los alrededores a ver qué más cosas me puedo estar pasando por alto.